Dice, creo que, ¿dónde dice? Aquí, mire. Aquí ya. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿sí? Sí. Y mandó Parar el carro, sí. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Lo bautizó. Ahora entonces miramos, este es el 8, miramos el 12, versículo 12. 12, 8, 12, antes está aquí. 8, 12. Estás aquí. Vea el 8. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Entonces sí fue bautizado el eunuco en el nombre de Jesucristo. Claro que sí, es que lo dice muy claramente. En el nombre de Jesús, no en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero es que mi amigo, si usted estudia bien la Biblia, Sí. la Biblia dice que desde el principio Dios, Jesús era con el Padre. Desde el principio, en la creación y antes de la creación, era Cristo y por Él fue creado el universo y por Él fueron creadas las estrellas y todo lo que nosotros alcanzamos a ver, Sí, todo lo que está a nuestro alcance. Estamos mirando acerca del bautismo. Entonces Felipe bautizó en el nombre del Señor Jesucristo. Pedro bautizó en el nombre del Señor Jesús. Paulo fue bautizado en el nombre de Jesucristo. Entonces los discípulos bautizaban en el nombre de Jesucristo, no bautizaban Padre y Espíritu Santo. Una explicación sobre eso. Porque ya ellos sabían muy bien que invocar el nombre de Jesús es invocar, porque Él dice, yo y el Padre una sola cosa somos. Entonces, si el Padre y el Hijo son una sola cosa, entonces los discípulos ya no tenían por qué decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque Dios, Padre, Dios, Hijo y Espíritu Santo. Alguien me dijo que los discípulos bautizaban en el nombre de Jesús a los judíos porque no habían creído en Jesucristo, y resulta que el bautismo para los judíos fue el bautismo de Juan. Claro, el El bautismo de Juan sí fue para los judíos, el de Juan de Bautista, pero el bautismo en el nombre del Señor Jesús es para todas las naciones. Todas las naciones, para todo el que crea. Sí. Para todo el que crea lo que hizo el eunuco, sí, en el nombre de Jesucristo. Entonces Pedro, Hechos 2:38, donde bautizó también a la primera predicación de Pedro. Sí, él dijo, bautícese cada uno de vosotros para arrepentimiento de sus pecados, en el nombre de Jesucristo. Sí. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Sí, perdón de sus pecados. Entonces, el bautismo, para perdón de los pecados es en el nombre de Jesucristo. Sí, ¿está de acuerdo usted? Sí. Porque Él fue el que vino y hizo el sacrificio. Pero recordemos que cuando Juan bautizó, él bautizó para arrepentimiento, sí, para perdón, pero en ese momento, no recuerdo, creyendo en aquel que vendría, que era Jesús, y llegaban y decía, generaciones de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Se acuerda? Y yo, porque llegaba por montones, no le decía, un momentico, usted tiene que adquirir conocimiento, usted tiene que tener una preparación. No, le decía generaciones de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? La preparación es que usted tenga conocimiento total de que usted o yo, cualquier persona que desea hacerlo, reconoce su culpabilidad de pecado, y entonces al reconocerla, yo pase lo que pase, pero yo voy a dar ese paso importante,
porque es el perdón de mis Sí. pecados. Entonces el bautismo de Juan el Bautista es para los judíos, creyendo en aquel que vendría, que era Jesús. Entonces por eso dice Marcos 14, 16, del 14 al 18, donde dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyeres y fuere bautizado, este será salvo. Ahora mire, Sí, sea, hay una cosa que es que yo la mente mía así, pero cuando Juan bautizó, él bautizó para arrepentimiento, solamente para arrepentimiento, Sí. para perdón, arrepentimiento. para perdón. Pero sabe que después de todo, Pablo o Pedro, no estoy seguro cuál de los dos, fue un grupo de judíos, un grupo que habían sido bautizados, y Pedro o Pablo les preguntó: ¿en qué nombre fuiste bautizado? Entonces ellos le dicen: en el nombre Ahí está en Hechos 19. para arrepentimiento de nuestros pecados. Entonces él les dice: ahora tienen que recibir el poder del Espíritu Santo. ¿Sí ve? ¿Sí ve? No, así no lo digo. Sí, que yo no me acuerdo en qué parte es, pero Hechos 19. Hechos 19. Es cuando Pablo estaba pasando por Efesios y halló ciertos discípulos. Y le dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Sabemos. Entonces le dijo: entonces ¿qué fuiste bautizado? En el bautismo de Juan. Juan ciertamente bautizó en el bautismo de arrepentimiento. Sí, a ver, ese en el 19. Pero él claro, era para perdón. Lleva en el 2. Y le dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron: ni siquiera hay Espíritu Santo. Creíste, y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Pablo dijo: Juan bautizó en el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría, que es después de él, este es el Cristo, Jesús. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces vea, los discípulos de Juan eran bautizados en el arrepentimiento, en el bautismo y para seguir otra vez, para creyendo en Jesucristo, fue bautizado en el nombre de Jesucristo. Entonces no hay ningún texto bíblico que haya que confirme que los discípulos hayan bautizado Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero entonces lo que dice en San Mateo sería nulo. No, eso es un mandato. Eso, entonces el mandato, fue mandato, creer pero no un cumplimiento. Porque a usted el día que lo van a bautizar, el pastor lo bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Ya que los discípulos sí entendieron acerca de las tres manifestaciones de Dios. Entonces, se sabe, aquí habla del Espíritu Santo, mire, aquí habla del Espíritu Santo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, y habiéndoles implantado Pablo las manos, recibió el Espíritu Santo. Ellos recibieron, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. ¿Sí ve? Sí, pero después de bautizado. Por eso, no, en el momento que usted se manda a bautizar. Claro, es que inmediatamente que se bautiza, las personas reciben el Espíritu Santo. Después otros lo reciben después, otros los meses, otros los años, depende de la consagración de la persona. Sí. Pero mire, entonces los discípulos sí entendieron acerca de eso, porque Jesucristo es el Padre en su divinidad. Jesucristo es el Hijo en su humanidad. Jesucristo es el Espíritu Santo en su manifestación. Entonces esas son las tres manifestaciones, y entonces los discípulos sí entendieron. Por eso que los discípulos bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿Listo? Entonces, el
Espíritu Santo, por eso El Espíritu Santo guía toda la verdad. el Espíritu Santo, por eso el Señor Jesús, cuando se fue y que ya estaba próximo para irse para el cielo después de su resurrección, les dijo, ustedes van a quedar solos, yo me voy, pero yo voy a enviar otro. Entonces, si dice otro, es que la Biblia dice que el Espíritu Santo Ajá. es una persona igual que Jesús. No. Pero, sí, Dios es espíritu. Dios es espíritu, sí. Dios así es espíritu. Pero, El Espíritu Santo no es otra persona. No. Ni el Hijo es otra persona, ni el Padre es otra persona. Por eso les dije, Jesucristo es el Padre en su divinidad. Jesucristo es el Hijo en su humanidad. Jesucristo es el Espíritu Santo en su manifestación. Entonces cuando dice que me voy y no le daré huérfano, ¿quién es el que deja huérfano? El Padre. Sí, mandaré el consolador. los discípulos, porque Jesús se Por iba. eso. ¿Y cuánto tiempo había caminado con ellos? Por eso. Entonces él no quería que se fuera y quedaran solos porque ahí sí sería Sí. lamentable. Bueno, el caso. otro día charlamos acerca de ese otro punto, porque el punto era ahorita del bautismo. Entonces, el bautismo es en el nombre del Señor Jesucristo. Bíblicamente, ¿no? El pastor, yo no le puedo decir qué hace. Cuando el pastor lo bautiza, usted lo va a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Pero no hay ningún texto bíblico que Pero confirme. ¿qué es lo que está diciendo Mateo Fue un 20, mandato. 28? No, ¿Qué un lo mandato, discípulos- no, un mandato porque él dijo, Mandato. bautícelos en el Pero nombre, hay- pero un en texto- el nombre del Padre, del Hijo y del Pero hay Espíritu un Santo. texto bíblico que confirme eso. Y entonces Mateo 24, 28. Fue un mandato, no un cumplimiento. Y entonces lo que Jesús mandó y los Los discípulos discípulos, hicieron. pero vea los textos que leímos. Pedro bautizó en el nombre del Señor Jesús. Felipe bautizó en el nombre del Señor Jesucristo. Pablo fue bautizado en el nombre del Señor Jesús. Pablo consiguió los discípulos de Jesucristo, los discípulos de Juan, y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero sí ve que después recibieron el poder del Espíritu El Santo. Espíritu Santo, correcto. Entonces, Es que es ¿cómo la vamos? promesa para aquellos creyentes. ¿Cómo vamos nosotros a rechazar lo que está escrito? Si No. es que a nosotros nos han enseñado, pero esa Es no que es la estamos forma. hablando del bautismo, no estamos hablando eso, de por recibir eso. la promesa del Espíritu Por eso. Santo, que es aparte. No La esa promesa parte. del Espíritu Santo es Porque aparte. vuelvo y le repito, a usted el pastor lo bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si quiere para que usted se venga, creo que mañana en la noche van a haber bautizos aquí. Pero Ustedes. mira, ve lo que estamos mirando. Otro día mejor charlamos del punto que estamos hablando. Ya estamos confirmados que no hay ningún texto bíblico que bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los discípulos de Jesucristo bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Entonces otro día charlamos otro temita. Ese es un temita que Entonces, usted sí, que sí, así es. Pedro dijo, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, De Jesucristo. para perdón de sus pecados. Es obvio, pero se sabe que la divinidad es el Padre y es el Hijo y es el Espíritu Santo. La divinidad, o sea, lo que dice tres personas, pero un solo Dios verdadero. no, ese es un tema de religioso de la religión romana, donde está hablando dice que tres personas distintas y un solo Dios verdadero, y eso no existe. Dios es uno. Amigo, otro día charlamos. Entonces, pero si Dios, claro, si Dios el Padre fuera una persona independiente de Jesús y el Espíritu Santo otra persona independiente de Jesús, entonces ¿por qué dice la Biblia que ellos trabajan en una sola unidad? Jesucristo, yo y el Padre somos uno. Cuando Entonces- dice yo y el Padre somos uno, ¿qué está entonces- diciendo en eso? entonces, ¿por Cuando qué? dice Jesucristo, cuando dijo Jesucristo, el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino el que me envió. Por eso, El que me ve a mí, entonces, no usted te mismo- el que me ve a mí, no me está viendo a mí, sino al que me envió. ¿Qué Entonces- quiere? Son puntos que hay que analizarlo. Entonces, si eso es así, entonces, y nosotros entendemos eso, Es que de eso se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de eso. claro. Mire, estudie la Gran Comisión. La Gran Comisión empieza por Mateo, Marco 16, Mateo 28, 19, Marco 16, del 14 al 18, Lucas 24, del 36 al 48.
Estudie eso, que es la gran comisión. Sí, sí. Y esa es la parte donde las 3 veces que se le apareció el Señor Jesucristo a los discípulos. Estudie ese tema y otro día charlamos, mi amigo. Bueno, está bien. Gracias, muy amable por Bueno. la charlita. Bueno, que esté muy bien. Gracias, Buena ok. tarde. Bueno.